un programa del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia. Saludamos a todos los oyentes que nos acompañan en este momento en el Observatorio de Gobierno Urbano, un programa del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia. Recuerdo que nos pueden seguir a través de Twitter en la cuenta @IEU_UN. Les repito la cuenta en Twitter @IEU_UN. Allí podremos responder sus preguntas, sus comentarios. Estaremos atentos a las reacciones sobre el programa que tenemos el día de hoy para ustedes. También nos pueden encontrar en YouTube en el canal del Instituto de Estudios Urbanos. Así lo encuentran en el buscador de YouTube, Instituto de Estudios Urbanos, Universidad Nacional. Allí estaremos transmitiendo también, como es habitual, cada 8 días vía streaming en esta plataforma de YouTube, y también allí pueden encontrar ediciones anteriores de este mismo programa. Análisis, debate, opinión, seguridad, movilidad, ordenamiento territorial, medio ambiente, gobierno, ciudad, país y muchos temas más se debaten en el programa Observatorio de Gobierno Urbano bajo la dirección del profesor Miguel Silva Moyano. Bueno, antes de iniciar con el tema de hoy y saludar a nuestros invitados y hacer la introducción correspondiente, quería invitarlos también a quienes estén interesados en publicar sus artículos relacionados con los fenómenos urbanos, con las relaciones entre ciudades, estados, la conformación política de la ciudadanía, a que envíen su propuesta de escrito a la revista Ciudades, Estados y Política del Instituto de Estudios Urbanos. Tiene abierta su convocatoria hasta el 30 de agosto de este año. Si quieren más información la pueden encontrar en la página www.ieu.unal.edu.co. Les repito la dirección donde pueden encontrar la información sobre la revista Ciudades, Estado y Política, que es la revista del Instituto de Estudios Urbanos, y esta convocatoria que está hasta el 30 de agosto es la página www.ieu.unal.edu.co. El día de hoy tenemos un tema que comienza a ser atractivo para muchas personas hoy, pero es un tema que ya se viene trabajando hace bastantes años. Es un tema que en realidad no es que sea muy novedoso, de esto se viene hablando, y sin embargo son muy pocas personas quienes se han acercado también a este tema. Les hablo de la educación sin escuela. Hoy en día hay un debate sobre la transformación de la educación, muy asociado también a la transformación de la cuarta revolución industrial, las tecnologías de la información, la irrupción de la transformación del mundo de la información sobre la administración de la información, el conocimiento, la divulgación misma del conocimiento que empieza a descentralizarse, y a partir de allí comienzan a plantearse algunas dudas, algunas reflexiones sobre la transformación de la educación. Algunos señalan y se aventuran, se anticipan casi que a vaticinar de alguna manera la desaparición de la escuela tal y como la conocemos, pero otras personas plantean que lo que puede aparecer es una transición, una transformación. En fin, ese es el tema de hoy, la educación sin escuela.
Esta educación sin escuela se entiende como una forma de educación en la cual las familias deciden no enviar a sus hijos y a sus hijas a las escuelas por diversas razones, que discutíamos un poco antes de entrar al aire y que queremos profundizar también en este espacio. Y estas familias asumen directamente el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños. Algunos estimativos preliminares muestran que son aproximadamente 6.000 familias que están acompañando la crianza, aprendizaje y educación de sus hijos a partir de esta educación sin escuela o formas de educación sin escuela. Esto de acuerdo a un texto publicado precisamente por uno de nuestros invitados. Por eso quiero darles la bienvenida y saludar y agradecerles por acompañarnos a Erwin Fabián García, es docente ocasional de la Escuela de Economía, coinvestigador del Observatorio de Juventud y coordinador del proceso de investigación Acción sobre Educaciones sin Escuela, Educaciones Alternativas de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Erwin Fabián García, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, profesor Miguel y todo el equipo por la invitación. Y también nos acompañan Fabio Jurado Valencia, doctor en literatura, y fue director del Instituto de Educación de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Profesor Jurado Valencia, gracias por acompañarnos. Muy bien. Bueno, para comenzar a hablar de este tema, les decía yo a ustedes, la idea de este programa es un programa que sea ilustrativo, que nuestros oyentes se puedan enterar, quienes no lo conocen, y también de pronto habituar también alrededor del concepto de educación sin escuela. Yo di una definición muy general, pero quisiera que ustedes nos ayudaran comenzando por allí, desde su perspectiva, cómo se entiende qué es la educación sin escuela, profesor Erwin Fabián. Gracias. Como ya lo presentaba al inicio usted, Miguel, pues es una definición amplia de lo que puede entenderse como educaciones sin escuela. Lo planteamos en plural, ¿no? Porque hay diversas maneras de entender estos procesos. Efectivamente, hay familias y comunidades que tratan de replicar las escuelas, los colegios, en su ámbito familiar, en su ámbito comunitario. Y hay otras familias que asumen más esa búsqueda que se aleja de las formas, de los rituales, de los ejercicios planificados que habitualmente suceden en la escuela, y exploran procesos que hoy en día también se denominan de autoaprendizaje, de educación autodirigida, de formas ágiles de aprendizaje, muchas de estas relacionadas con un fenómeno que no ha sido suficientemente tenido en cuenta en muchas de las discusiones sobre aprendizaje y educación, y es el fenómeno del juego libre, y cómo el juego libre determina unas maneras de acercarse a la construcción del conocimiento que permiten conexiones permanentes entre las motivaciones intrínsecas, el entusiasmo, las pasiones, los gustos verdaderos de los seres humanos para construir ese conocimiento. Profesor Fabio Jurado, desde su perspectiva, educación sin escuela, educaciones sin escuela, ¿cómo se lo definiría usted? Se trata de una metáfora cuando se habla de educación sin escuela. Una metáfora en la medida en que de algún modo todos los seres humanos estamos impulsados y de algún modo motivados hacia la búsqueda de respuestas a dilemas que nos planteamos frente al mundo. Y la escuela puede, como institución y su filosofía propia, tener una presencia en el trabajo que se hace en las familias. Por eso digo que es una metáfora. En algunos de los talleres que coordinó Erwin, en los que participé, tratando temas afines a lo que es la educación formal y la posibilidad de canalizar estas modalidades hacia lo que se llama la educación en familia o la educación sin escuela, pude constatar que muchos de quienes asistían a los talleres asumían el trabajo en la familia con los hijos, manteniendo un
contacto con instrumentos y artefactos que son propios de la educación formal, es decir, de la escuela. Aparecían preguntas relacionadas con cómo saber usar, por ejemplo, los libros de texto en la educación en familia. Y entonces esto me llamaba la atención porque dije, bueno, si el libro de texto constituye un referente esencial en la educación en familia, pongámosle comillas a esa denominación de educación sin escuela y educación en familia, porque pareciera que los mismos vicios y los mismos artefactos de la escuela formal estuviesen en la educación sin escuela. La educación sin escuela es un reto muy grande. Implica, en primer lugar, que quienes se comprometen con ella tengan una formación a nivel intelectual que les permite repensar los discursos que producen los niños y los jóvenes cuando observan el mundo y se preguntan frente a él. Y entonces aquí se trataría, más que buscar el manual o el libro de texto o la enciclopedia, se trataría mejor de investigar juntos. Y entonces nuestro país lo constituye la vida y la obra del maestro Estanislao Zuleta. Es emblemático el caso de Estanislao Zuleta porque renuncia a la escuela, pero proviene de una familia de clase media alta que le permite viajar. Estanislao Zuleta estuvo en Francia. Yo me preguntaba cuando leí el artículo clásico sobre la lectura que aparece en el libro que publicó Procultura, ¿en qué momento Zuleta conoció la obra de Mijaíl Bakhtin, cuando aquí en Colombia y en América Latina no sabíamos nada de Mijaíl Bakhtin, y este artículo sobre la lectura es de 1970 y tantos? Y luego vemos que es que Zuleta tuvo la oportunidad de estar en Francia, de hacer una estancia en Francia, de encontrarse allí con filósofos, pensadores jóvenes de su generación, y eso lo impulsó, sin duda, en relación con lo que será su proyecto filosófico, su proyecto teórico. Entonces tengamos en cuenta ese punto en relación con lo que se llama educación sin escuela. Y más adelante profundizaremos sobre algunos de los elementos que usted nos ha planteado en este momento. Ustedes dos plantearon desde Rico una transformación también de lo que conocemos como familia, ¿cierto? Y una transformación de la sociedad, muchas veces producto de esa transformación de la misma idea de familia. Alguien lo planteaba en estos días, no sé dónde lo leí, pero decía, hay una paradoja en el mundo contemporáneo, y es que entre más sistemas de comunicación, más solos estamos, ¿cierto? Y pareciera que es una especie de pandemia global este asunto de la soledad y casi que la transformación de la familia, ¿cierto? Es indispensable, profesor Erwin Fabián, esta idea de la familia para la educación sin escuela, o, como también podría suceder, ¿es posible la educación sin escuela sin familia? La perspectiva del trabajo que hacemos busca entender cómo se relacionan las familias para intentar construir comunidades. Y cada vez que intentamos observar con más detalle lo que está sucediendo con este fenómeno creciente en Colombia y en otros países de la región, es un propósito claro para muchas de estas familias, es juntarse con otras para construir comunidades. Yo quiero aprovechar esta oportunidad nuevamente para agradecer y recordar que fue el profesor Fabio Jurado el que inicialmente nos invitó a llevar este tema al Instituto de Investigación en Educación de la Universidad Nacional en el año 2008, y aprovechando ese afecto que tenemos con el profesor Fabio Jurado, también quiero plantear como una perspectiva crítica de ese ejemplo que acaba de poner del maestro Estanislao Zuleta. Hace ya una buena cantidad de años, algunos amigos en común con hijos e hijas de Estanislao Zuleta querían presentarnos, porque pues se rumoraba que los hijos e hijas de Estanislao Zuleta consideraban que de las peores cosas que les pasó en su familia fue cuando Estanislao Zuleta los obligó a no ir a la escuela, ¿sí? Y es importante hacer una reflexión sobre eso. Porque muy probablemente sigue habiendo familias que hoy en día dicen que están educando sin escuela y están obligando a sus hijos e hijas a no ir a la escuela.
Y una de las preguntas que planteamos desde hace varios años en este trabajo es qué tanta diferencia hay entre la escolaridad obligatoria, que es la norma común, que es la que caracteriza a la mayoría de los seres humanos, además normalizada, se considera que eso es lo que hay que hacer, y entonces las historias que se ¿no? conocen, no hay una reflexión sobre eso. Y muchas veces la reflexión pasa es por los divanes de los psicoterapeutas, ¿sí? Pero esta sociedad debería discutir más qué es lo que está pasando con esa escolaridad obligatoria. Pero también es problemática la no escolaridad obligatoria, ¿sí? Y los invito a revisar en la entrevista, una entrevista de casi tal vez 1 hora, 20 minutos que publicamos con José Zuleta, uno de los hijos de Estanislao Zuleta. No sé cuánta infidencia va a ser esto que voy a decir, pero José Zuleta dijo que eso que dijo a él, que desde mi perspectiva no fue tan grave, produjo unas rupturas muy fuertes en su familia, porque era la primera vez que un hijo de Estanislao Zuleta contaba detalles de esos momentos que no fueron tan deseables. Entonces, este planteamiento que hago en este momento tiene que ver con que revisar el fenómeno de la escolaridad obligatoria como un fenómeno normalizado implica mirar cómo también en esos contextos de familia y comunidades se construyen las relaciones de poder y qué tipo de relaciones de poder se están construyendo en estos fenómenos de la educación sin escuela. Y efectivamente, como decía el profe Fabio Jurado hace un momento, una de las motivaciones, no la única, pero una motivación relevante de muchas de las familias y comunidades que están educando sin escuela, tiene que ver con reproducción ideológica más efectiva, ¿sí? Consideran que a través de este fenómeno puede haber una reproducción ideológica más efectiva. Y es un tema que hay que visibilizar y un tema que hay que discutir. Consideramos que uno de los riesgos importantes de las educaciones sin escuela son los dogmatismos religiosos y políticos. De acuerdo, profesor Jurado, lo mismo, la relación entre educación sin escuelas y familias. ¿Es posible educación o educaciones sin escuela sin familias? Es decir, casi que el sujeto acercándose al conocimiento de una manera individual sin ese contexto social. Sí, hoy tenemos que resemantizar el término familia. No se trata de un concepto unilateral, entendido como la relación entre dos personas y sus hijos, sino más bien identificar la familia como un organismo vivo independientemente de las relaciones genético-familiares que puedan darse, con lo cual quiero decir que no estamos solos, que nadie está solo, que nadie aprende solo, que siempre se requiere de otros, y esos otros son los que están más cercanos al sujeto, y ahí podemos hablar incluso de la familia de amigos, que es tan potente en el aprendizaje. Uno podría decir que es mi caso, uno avanzó, progresó intelectualmente, aprendió más con los amigos que con la escuela misma, sin demeritar lo que fue la escuela, porque de todos modos allí hay también un modo de interactuar que contribuye a los desarrollos del pensamiento, sobre todo lo que ocurre en los horarios de los recreos, en los horarios que anteceden a las clases mismas, donde niños y jóvenes discuten, comentan alrededor de lo que se está abordando en las aulas. Y entonces digamos que existe siempre una relación familiar con el conocimiento, entendiendo por ello que hay otro que nos replica y otro al que le replicamos también, y ese otro hace que busquemos ciertas fuentes para ponernos a la par con él y con otros, y ahí es donde nos encontramos en una educación que no cabe ni en sin escuela ni en con escuela. Me parece que esto es fundamental considerarlo. Sí, hace un momento usted hablaba de la posibilidad que tuvo Estanislao Zuleta de tener contacto con algunas fuentes intelectuales en Europa, posibilidad que estaba absolutamente limitada para las personas de su misma generación en el país, y eso implicaba una ventaja en términos de ese contacto y ese intercambio cultural. Pero pareciera que en el mundo contemporáneo esa barrera de espacio se borró y se volvió mucho más difusa. Casi que hoy tenemos acceso a muchísima más información y de manera inmediata. Eso
podría facilitar las educaciones sin escuela, pero también implica una posible tergiversación de lo que serían las educaciones sin escuela. Me explico. Esta gran marea de información, mucha de ella que está asociada incluso a información falsa, conscientemente elaborada como información falsa, es consumida y es consumida casi que de una manera sin criterio, ¿no? Sin un criterio de reflexión o un criterio de valoración de esa información. Eso no implica un riesgo hoy para las educaciones sin escuelas, toda esa disponibilidad de información, de conocimiento puesto al servicio de un sujeto conectado a un ordenador. Gracias, profesor Miguel. Uno de los referentes internacionales más destacados y que más está influenciando políticas públicas educativas hoy en día en el planeta es el trabajo científico de Sugata Mitra. Sugata Mitra es un físico de la India que ha trabajado con el MIT, ha trabajado, en este momento dirige un gran proyecto de la universidad, desde la Universidad de Newcastle en Inglaterra. He tenido la oportunidad de discutir en un par de foros internacionales sobre estos temas con él, y él habla de la autoorganización del aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje a través de procesos autoorganizados. Sus experimentos en diferentes lugares del mundo demuestran cómo niños y niñas entre los 7 y los 11 años, sin ningún tipo de enseñanza, pueden ir avanzando en aprender biología molecular. Y biología molecular en idiomas diferentes a sus idiomas maternos. O sea, al mismo tiempo que aprenden biología molecular, pueden aprender otro idioma para poder acceder al conocimiento que les interesa construir. Hasta ahí eso suena bien, ¿sí? Pero en relación con lo que acaba de decir el profesor Miguel y que muchas veces ha planteado el profesor Noam Chomsky, cuando uno entra a Internet y no sabe qué necesita o qué está buscando, se pierde. Si uno va a Internet y sabe qué es lo que quiere encontrar, lo encuentra muy probablemente. Entonces, estos niños y niñas, sin un contexto de reflexión crítica, sin un estímulo para el pensamiento crítico, ¿qué tipo de formas de comprensión del mundo pueden reproducir a través de la red? ¿Sí? Tuve la oportunidad de decirle a Sugata en un encuentro internacional donde coincidimos que si yo le pregunto a Google qué hacer frente a alguna de estas pandemias famosas que han supuestamente surgido desde hace unos años, Google en los primeros 80 o más registros dicen que hay que comprar el fabuloso negocio del producto de la industria farmacéutica. Y es por allá al registro número 90 que le empieza a mostrar uno alternativas. ¿Sí? Pero si uno no tiene una reflexión crítica sobre esa información que le da la red, que lo que le da Internet, pues probablemente se queda reproduciendo lo que de forma más hegemónica le muestra y de forma prioritaria le muestra ese tipo de búsqueda, ¿sí? Y asociado con eso, valdría la pena también mencionar otro referente muy importante de esta reflexión acerca de la escolaridad y escolarización, que es el maestro Iván Illich, ¿sí? Cuernavaca, años 60. Porque lo que planteaba es que había que preguntarse sobre la necesidad de desescolarizar la sociedad. No es un asunto solamente de las escuelas y no es solamente un asunto de las universidades. Es qué es lo que está pasando en las instituciones educativas, incluyendo las universidades, en términos de reproducción de unas formas de poder que no permiten que los seres humanos puedan estar vinculados a sus motivaciones más intrínsecas para construir el aprendizaje. Profesor Fabio Jurado, muy bien en el mismo sentido. Hoy Internet, esta avalancha de información, usted decía incluso hace un momento que claro, Estanislao Zuleta puede emprender estos procesos de autoaprendizaje porque tiene cierto nivel intelectual, tiene cierta preparación, entonces esa educación sin escuela exige casi que unos niveles básicos para poder afrontarla, y en ese contexto de Internet, ¿eso qué implica? Sí, por eso es que para el caso de Bogotá, con un proyecto que lideró Erwin y que yo respaldé frente a la Secretaría de Educación, invocábamos por los derechos de los niños y de los jóvenes cuyas familias no quieren que vayan a la escuela formal o no pueden
porque están pendientes de ellos mientras trabajan, no saben qué hacer cuando terminan una jornada tan corta de 6:30 de la mañana a 12:15 del día, cuando están en la plaza de mercado vendiendo ciertos productos, y optan porque mejor los niños estén en la plaza de mercado ayudándoles en su trabajo. Me parece que es un derecho el que el Estado intervenga, los gobiernos locales intervengan de tal modo que propicien la educación ahí mismo, en esos espacios. Eso se propuso para Bogotá y creo que se avanzó un poco al respecto, pero hay que seguir insistiendo en ello. Hay temores de las familias cuando saben que hay una masificación de las aulas y que esa masificación de las aulas neutraliza los procesos imaginativos, intelectuales de los niños. Y entonces allí también tenemos que ubicarnos en la discusión hoy, cuál es la de propiciar condiciones para que la escuela formal sea amable con los niños, y para ser amable no es posible con la masificación de las aulas. En relación con la información que circula en Internet, de nada nos sirve que la escuela formal esté allí si no interviene para ayudar de manera deliberativa y a manera de un foro a hacer el balance de lo que los sujetos aprenden cuando se movilizan por las autopistas virtuales. Hay, por supuesto, excepciones de escuelas, de instituciones educativas que lo hacen, y así debería ser, pero yo me pregunto frente a la educación sin escuela si el papá y la mamá tienen el tiempo y la disponibilidad para hacer esos balances. Quiero decir, es inevitable hoy el aprendizaje a través de las autopistas virtuales, pero no todo lo que circula en las autopistas virtuales propician conocimiento a nivel superior. Las representaciones que los niños y los jóvenes construyen cuando participan en las redes sociales tienen que ser objeto de análisis, de reflexión. Entonces la pregunta nuestra es ¿en cuándo, en dónde y con quiénes? Y es un punto que tiene que ver con la familia. Si la familia está desarticulada como tal, si no existe como tal, pues ¿qué hacemos? Tenemos que buscar una alternativa, y me parece que es una política pública que tiene que afrontar ese asunto para el caso de Colombia, donde hay... Política pública de familia. Claro, claro, por supuesto, pero considerando toda la historia que hemos vivido en el país con el conflicto armado, esas familias fragmentadas, totalmente desarticuladas. Los niños y los jóvenes se sienten bien cuando están en el campo. A veces se cree desde la ciudad que los niños y los jóvenes y las familias no quieren estar en el campo. Es algo paradójico. Yo me muevo en esos territorios y hay que ver cómo aman esos espacios, esas geografías, que son una escuela también, porque aprenden con la geografía y con lo que observan empíricamente en esos escenarios abiertos como son las zonas rurales. Pero los padres provienen de una escuela muy incipiente, si acaso tuvieron primero y segundo de primaria, y entonces, ¿cómo hacer para que logren el diálogo analítico, reflexivo, crítico alrededor de lo que sus hijos están hallando en las autopistas virtuales, que ahora hasta en el campo también tienen acceso usando los celulares? Pero me parece, insisto, que sobre todo es la escuela, en una organización que responda a la equidad, la que tiene que contribuir a eso que yo llamaría el foro. Para mí la escuela, yo no creo que la escuela vaya a desaparecer, la escuela va a seguir existiendo. Lo que va a desaparecer son las estructuras rígidas de la escuela. La escuela va a ser un escenario para el foro, como fue la escuela de Platón, como lo hacían los sofistas. Se iba era a discutir y no había respuestas únicas respecto a los problemas que se abordaban. Me parece que por ahí es el camino. Yo recientemente he hecho una gira por Europa y he observado que los jóvenes sí se reúnen para discutir, para hablar y conversar de lo que circula en las redes. Que me llamó la atención además que cuando se reúnen en un café, en un parque, no tienen la herramienta digital en la mesa. Este es un asunto que nos preocupa mucho en Colombia, que es el país que más tiene unidades digitales en el mundo. Me llamó la atención eso, o sea, se guarda la herramienta porque se va a conversar. A compartir. A compartir, ¿no? Bueno, los voy a invitar
a escuchar algunas voces de personas que Claudia Sánchez nos ayudó a seleccionar, a recolectar a partir de esto, preguntándole a las personas qué opinan, si tienen algún tipo de acercamiento, y vamos a escucharlos. Percepciones ciudadanas en el Observatorio de Gobierno Urbano. Los oyentes hablaron de cuáles son las formas que consideran adecuadas para educar a los niños. Los niños, por ser niños, tienen una mayor capacidad de aprender, pero resulta que en el sistema de educación pronto nos olvidamos de eso y empiezan a acercarse de manera muy temprana a todo eso que deben aprender, todo eso que está acumulado pues en este universo, con una seriedad bastante aburridora, incluso para los adultos cuando de tareas se trata. Pues yo creo que no hay más de una forma de educar a los niños, ¿no? Eso también depende mucho del contexto en el que estén. Creo yo que una manera integral no es solamente darles educación a nivel escolar con respecto a las ciencias, sino también a todo lo que tiene que ver con el arte y con la educación ya para saber que es un buen ser humano, ¿no? Y la libertad, creo yo que una educación basada en libertad, que no es lo mismo que libertinaje, es importante. Donde a ellos se les enseñe mucho urbanismo, mucho comportamiento, mucho respeto, muchos valores. Y en cuanto a lo académico, pues que en todas sus áreas se les explique bien los temas y en su efecto, pues si es necesario sus prácticas, sus tareas, sus trabajos. También hablaron de la viabilidad de que los jóvenes se eduquen sin ir a la escuela. Conocemos del acelere de las tecnologías, de los avances. Claro que es viable dejar a un lado la escuela, sobre todo cuando dejan de ser recintos atractivos para volverse piezas muertas. Quizás perdamos un poco esa posibilidad de estar cerca a otros, que nos enseña también cosas que no tienen que ver con el conocimiento, sino como con la formación y con la humanidad. Sí, yo creo que es viable que los chicos se eduquen sin ir al colegio, porque hay diferentes formas de presentarles el conocimiento. Me parece que sí es necesario que tengan una interactividad con niños de su misma edad y con otros. Las escuelas de hoy en día en nuestro país, por ejemplo, son escuelas que forman para uniformar y eso es de pronto lo que uno critica. El mejor conocimiento que ellos pueden tener académicamente es presencial, con sus teorías y sus prácticas. Bueno, ahí teníamos algunas opiniones de algunas personas que Claudia Sánchez nos ayudó a consultar sobre la educación en la escuela, unas percepciones, algunos temores, ¿no? También despierta esta idea. Yo quería arrancar por ahí, porque después de que hablé con Erwin Fabián hace algunos días y surgió la idea de hacer este programa, consulté con otras personas qué les parecía, tratando como de indagar, y encontré que muchos tenían resistencia frente al asunto de la educación sin escuela por los procesos de sociabilización, ¿cierto? Se tiene la idea de que la escuela es para eso y que haciendo educación sin escuela se rompe esa posibilidad, ¿cierto? ¿Esto es real? ¿Cómo lograr que los niños tengan esa sociabilidad, ¿cierto? Porque también de entrada hay una queja muy fuerte. La forma en la que socializan los niños en las escuelas no es la mejor. Es una forma que muchas veces reproduce discriminación y un montón de prácticas que no son para nada virtuosas en el seno de una sociedad, ¿cierto? ¿Qué mensaje uno podría enviar ahí? Sí, y en el sentido de lo que dice el profe Miguel y lo que mencionaban las personas de la entrevista que acabamos de oír, en torno a este fenómeno de aprender sin escuela o de aprender de forma libre, hay algunos mitos. Uno de esos mitos es el de la socialización, ¿sí? Porque se asume que la educación sin escuela es esa imagen de un niño y una niña aislados e internados en un apartamento. De acuerdo.
Y probablemente hay algunos de esos casos, ¿no? Recuerdo que el primero que me recomendó la película Canino fue José Zuleta, el hijo de Estanislao Zuleta, y es una referencia a la película Canino de lo que puede ser un proceso extremo de aislamiento. Y puede haber ese tipo de casos, ¿sí? Efectivamente, en muchos lugares de Latinoamérica hoy en día hay familias y comunidades que están educando a niños y niñas en estas llamadas ecoaldeas, ¿sí? No en todas, pero obligándolos, por ejemplo, a ser vegetarianos, obligándolos a no tener contacto con máquinas digitales, obligándolos a unos tipos de espiritualidades alternativos, y eso puede ser problemático, ¿sí? Uh-huh. Pero también son muchos los procesos de aprendizaje sin escuela donde la socialización es mucho más rica que la socialización de la escuela. La socialización de la escuela es un mito. Cuando hemos tenido la oportunidad de observar escuelas, ¿sí? Lo que hace la escuela principalmente es una segregación etaria, ¿sí? Normalmente en la escuela los niños y niñas de 8 años están jugando con los niños y niñas de 8 años. Los niños de 8 años aparte de las niñas de 8 años. Y los niños y niñas de 12 o los adolescentes de 12 están en otro lugar diferente de la escuela. Y casi que se reproduce una rivalidad etaria, ¿no? Ese diálogo intergeneracional se está rompiendo también en la escolaridad obligatoria, pero no es la escuela la única responsable de eso, son las familias y las comunidades, son las familias que también excluyen la posibilidad de ese diálogo intergeneracional. Otro mito que también tiene que ver con lo que acabamos de oír y que probablemente es una discusión que ojalá podamos seguir teniendo de forma más continua con el profesor Fabio Jurado, es la supuesta necesidad de tener padres, madres o adultos ilustrados y hasta titulados para poder acompañar el aprendizaje de los niños y niñas. Hay estudios muy interesantes, por ejemplo, los de Brian Wright, que es uno de los investigadores más destacados en Estados Unidos en el tema, que demuestra a través de un estudio longitudinal cómo no es necesario que los acompañantes adultos de estos niños y niñas tengan una formación escolarizada, ¿sí? Hoy en día ese estudio también involucró, por ejemplo, a población afroamericana en Estados Unidos, ¿sí? Algunos de ellos son analfabetas, ¿sí? Y sus hijos e hijas, a través de procesos de educación sin escuela, hoy en día han ingresado a universidades de élite norteamericana. Y ahí aprovecho para decir que este es un fenómeno creciendo en Colombia, de tal manera que ya son decenas de jóvenes, hombres y mujeres, que están en la Universidad Nacional o en la Universidad de los Andes, cursando programas de forma exitosa en términos académicos, sin haber pasado nunca por un colegio. Y varios de esos jóvenes también hoy en día están en programas de maestrías en universidades internacionales o han ido a hacer pregrados directamente a universidades prestigiosas internacionales sin nunca haber ido a un colegio. O sea, lo que esto demuestra es que esos seres humanos pueden aprender sin necesidad de la escolaridad obligatoria. Y coincido, y en eso hemos coincidido desde hace años con el profesor Fabio Jurado. Para muchos seres humanos no hay mejor opción que las escuelas. Por lo tanto, tenemos que mejorar las escuelas. Hay que mejorar los colegios, ¿sí? Como también tenemos que transformar las universidades. Y termino mencionando esto. El profesor Alan Thomas, que también ha sido uno de los invitados nuestros a los eventos que hemos hecho en la Universidad Nacional, con su equipo de doctorado, ha venido estudiando casos de jóvenes que hoy en día están haciendo doctorado en universidades prestigiosas en el mundo que nunca fueron a la escuela. Y son doctorantes que han venido transformando los mismos programas en las universidades. Porque los seres humanos que no fueron obligados a la escolaridad, ¿sí?, están dispuestos a acercarse a estos espacios, a las universidades, pero de una forma diferente, no la que sigue sucediendo en muchas de nuestras universidades y en muchos casos, en la mayoría de los casos, desafortunadamente, en nuestra muy querida Universidad Nacional, donde se reproduce la escolaridad obligatoria, ¿sí? El conocimiento fragmentado, un currículo preestablecido, la imposibilidad que los actores, diversos sujetos, estudiantes y demás participantes en el espacio de aprendizaje puedan transformar el mismo plan de estudios, puedan transformar los programas y a través de un ejercicio que rompa los límites de los campos disciplinares, o sea, un ejercicio transdisciplinar. Profesor Fabio Jurado, pareciera que sucede, y partiendo un poco de la reflexión que hace el profesor Erwin Fabián, hay pareciera dos niveles, ¿no? Un tipo de escolaridad en la primaria, en la secundaria, y luego estas personas deciden no escolarizarse, que eso está pasando hoy, incluso hay casos en los que ingresan a la universidad y definitivamente deciden por la experiencia de la universidad desescolarizarse, y eso el sistema lo entiende como deserción de alguna manera, pero siguen conectados al conocimiento desde
desde otras dinámicas, ¿cierto? Pero también podría estar sucediendo que en la misma universidad simplemente van a clase, obtienen sus notas, ¿cierto? Pero aprenden más en las bibliotecas, incluso en los prados, se aprenden mucho más, ¿cierto? Y esto lo comento solamente para preguntarle, entonces, y me llamó la no escolaridad. Usted nos decía, la política pública juega un papel muy importante ahí. ¿Cómo establecer esos vínculos? Sí, bueno, en primer lugar, es de gran importancia considerar las características de los sistemas educativos. En el caso particular de Colombia, cuando un porcentaje alto de jóvenes abandona cuando llega a 9º grado, no lo hacen de una manera ingenua, porque Colombia no tiene un ciclo de cierre de lo que podríamos considerar educación fundamental para todos los ciudadanos, desde la perspectiva pues formal, escolar. No existe la educación media en Colombia. Entonces, y los jóvenes lo saben, los muchachos cuando llegan a 9º lo saben, entonces se abren. Es lamentable, pero es solo el 50% de los que iniciaron primer grado de primaria terminan el grado 11, la mitad, ¿no? No es que tengamos personas ignorantes porque se abrieron de la escuela, sobre todo cuando habitan en las ciudades o en los centros poblados. Allí hay una escuela invisible. Aquí no podemos desconocer la existencia de una escuela invisible que tiene que ver con la que Erwin ha señalado, en relación con las familias norteamericanas de muchachos que lograron llegar a la universidad sin haber pasado por la escuela. Sí, pero es que las relaciones sociales y culturales, allí donde habitan, fue la escuela. Es una escuela invisible. Aprendieron en esas relaciones, que es lo que quisiéramos. Me parece que la iniciativa de Antán Almocus en su primera alcaldía fue muy ilustrativa. Este modo simbólico de nombrar la ciudad, Bogotá, una gran escuela, que sería considerar cómo la ciudad educa. La ciudad misma es una gran escuela. Igualmente que está actualizado de manera constante, un museo del oro, un museo de artes religiosas y muchos museos, y está Maloca. Cuando las familias van con los niños y los jóvenes a estos museos, allá hay un aprendizaje tremendo, porque generan preguntas, y las preguntas son las que impulsan hacia el conocimiento. Si no hay preguntas, no hay conocimiento. Nadie aprende sin horizonte. Nadie puede leer nada si no tiene horizontes. ¿Para qué se lee lo que hay que leer? Que es un problema de la escuela formal, que impone lectura sin horizonte. Por eso invocamos por la pedagogía por proyectos, para darle sentido a lo que hay que leer y sobre lo que hay que escribir. Es un espacio, porque apareció en algunas de las declaraciones de los entrevistados, un espacio que tiene que ser asumido como educador, como educadora, la ciudad como una manera de configurar relaciones siempre distintas entre quienes habitan la ciudad según el contacto que tienen con estos escenarios que he nombrado. Yo en esta correría que hice me propuse visitar los museos de la ciencia en Helsinki, en Estocolmo, en Ámsterdam, en Bruselas, en París, en Valencia, en España. Y es increíble cómo ayudar a los niños a usar los medios, los instrumentos, los artefactos que constituyen los museos de la ciencia. Es un ideal el que desde estos escenarios de lo que llamaría escuela invisible se apunte a transformar la escuela visible. Esto es, los jóvenes cuando interactúan con estos medios, cuando por ejemplo yo me imaginaba en Arauquita tener un telescopio, tener un parque en Arauquita donde hay un telescopio, hay unas máquinas relacionadas con el sistema planetario, cuando se usa el telescopio y se mira el firmamento, esa persona que hace esa observación tiene preguntas para plantearlas en la escuela. Entonces la escuela tiene que transformarse. Es una posibilidad, una ruta que yo propongo. O sea, no transformar la escuela desde dentro, no de manera endógena, sino desde afuera. O sea, que desde afuera se impulse la transformación de la escuela. Pero es allí donde los gobernantes tienen que pensarlo. A mí me parece lamentable que ciudades como Cali, como Pereira, Bucaramanga, Barranquilla, las grandes ciudades, Medellín, no tengan unos museos como los que tiene Bogotá.
que es un derecho de la ciudad. No aparece en los discursos políticos de los candidatos a las alcaldías y las gobernaciones, para nada aparece esto, como que eso nada tiene que ver con la educación. Me parece que habría que adelantar también planes de discusión con los candidatos a las gobernaciones, los consejos municipales y las alcaldías, para que traten de ver cómo la escuela formal sola no puede con lo que la sociedad le pide, ¿no? Se requiere de ese puente, de esa articulación entre la escuela invisible y la escuela visible. Y bueno, quienes optan por moverse solo en la escuela invisible, vale. Y también esperamos que los gobiernos respalden esas iniciativas, porque son decisiones de ciudadanos con criterio cuando lo hacen. Bueno, estamos llegando al final del programa, profesor Erwin Fabián. Le pediría muy concreto para rápidamente, profesor Miguel, usted al principio de este programa algo así decía que este es un tema relevante que ha estado poco visible en la agenda política, y dependiendo desde qué perspectivas filosóficas, políticas se mire este asunto, los que están poniendo esta agenda principalmente en lugares de primer orden en la discusión de política pública educativa son las grandes corporaciones empresariales. No hay tiempo para extenderme en este asunto, pero el trabajo que hemos venido haciendo en los últimos años es observar qué está pasando en el mundo de la incorporación al mercado laboral, ¿sí? Tenemos reportes ya de 16 grandes empresas internacionales, grupos empresariales internacionales, que han eliminado la exigencia de los títulos universitarios como un requisito para iniciar sus procesos de selección de personal. Ya hay discursos cada vez más frecuentes de grandes empresarios en el planeta que dicen que los títulos son obsoletos. Es necesario que revisemos más a fondo. O sea, no solamente estamos hablando de seguir obligando a unos niños, niñas, jóvenes a ir a unos colegios o a unos jardines infantiles, sino por qué las grandes empresas, por qué el mundo corporativo está diciendo, por ejemplo, la escolaridad obligatoria daña la creatividad de los seres humanos. Y ese es un tema fundamental para seguir trabajando. ¿Qué es lo que está pasando con la creatividad? Porque los grandes empresarios están muy atentos a la creatividad, a las habilidades y a las competencias que están directamente relacionadas con la creatividad. Y hay estudios suficientes que muestran que la creatividad se conserva y se potencia cuando está basada en las acciones de los seres humanos en relación con sus motivaciones intrínsecas. La normalización casi que a valorar la creatividad, y eso es un poco lo que está sucediendo. Claro, profe, quieren creativos pero obedientes, ¿no? Y eso es parte de la discusión. Eso es parte y de la estudio discusión. que hay que hacer. Próximamente haremos un programa sobre la obsolescencia de títulos en este mismo espacio, y pues los invito a que también nos colaboren un poco con ese debate. De esta manera, pues llegamos al final de esta sección de debate de gobierno urbano. Les agradezco mucho a los profesores Erwin García y Fabio Jurado por habernos acompañado el día de hoy en este debate muy corto. Se pasa muy rápido el tiempo en la radio. Esperamos tenerlos más seguido por acá. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, profesor Bill. Sí, muy bien el programa. Gracias. Datos, cifras, estadísticas, opiniones, entre otros temas, se cuentan en el Observatorio de Gobierno Urbano. El Observatorio cuenta. El próximo mes de agosto iniciará la maestría en Gobierno Urbano del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia. Es por ello que la profesora Ana Patricia Montoya habló acerca de cuál va a ser su aporte a este programa académico. Mi aporte a la maestría en Gobierno Urbano básicamente está basada en mi experiencia investigativa en temas históricos de dos áreas. Uno, la vivienda estatal, y dos, la ciudad en América Latina, fundamentalmente en el siglo XX. Ya de manera específica dentro de la maestría
maestría, yo tendré a cargo junto con el profesor Miguel Silva en el segundo año de la maestría, tercer y cuarto semestre, el desarrollo de los trabajos finales de los estudiantes inscritos en la maestría. Estos serán 2 seminarios. En el tercer semestre plantearían la propuesta de trabajo final que desarrollarían dependiendo de los temas de cada uno de los estudiantes, y en el segundo, que sería en el cuarto semestre, sería ya el trabajo final que se entregaría para poder graduarse. Asimismo, la docente, quien es la coordinadora del centro editorial del instituto, hizo la invitación a los oyentes para que participen en la convocatoria de la revista Ciudades, Estado y Política para recibir artículos de investigación hasta el próximo 30 de agosto. La revista tiene una publicación de artículos, resultados de investigación, también de reflexión, de revisión, y también se incorporan reseñas de libros. Al momento es una revista que ha publicado 12 números desde el 2014, y en este año estaremos con el volumen número 6, en el cual pues tenemos 3 números de publicación. Hemos recibido o hemos publicado en estos 12 números 52 artículos, fundamentalmente de Colombia, de México, de Chile, algunos de Perú y de Argentina. Es importante señalar que los 2 temas sobre los que más se han recibido artículos para la revista han sido fundamentalmente ordenamiento territorial, convivencia y cultura. En este momento la convocatoria no es específica, no es sobre un tema puntual, sino que está abierta a temas libres, a distintos temas que dentro de las líneas de investigación que propone el instituto puedan inscribirse. Mayores informes en www.ieu.unal.edu.co. Candidatos, propuestas y campañas electorales 2019 analizadas en el Observatorio de Gobierno Urbano. Laura Ballén, profesora de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, explica qué es un delito electoral. Se considera como tal aquellas acciones o omisiones que ponen en riesgo o lesionan el desarrollo adecuado de la función electoral, es decir, este ejercicio de competencia política que permite la selección entre diferentes apuestas y en unas condiciones donde se da la equidad de circunstancias para poder intervenir. Por tanto, los delitos electorales atentan contra las características del voto, que debe ser libre, universal, directo, personal, secreto, intransferible, y que debe reflejar precisamente la perspectiva del elector frente a cómo deben gestionarse los asuntos públicos. Además, se refirió a cuáles son los delitos electorales más comunes en el país. Los delitos son la alteración de los resultados electorales, el delito de ocultamiento y retención, posesión ilícita de la cédula. Otros delitos son la denegación de la inscripción, el fraude en la inscripción, el tema también de la elección de personas que no están habilitadas para desempeñar por situaciones judiciales cargos públicos. Y además de estos elementos es necesario también hacer como referencia que en este momento pues hay bastantes temores de que se presenten delitos como la perturbación del certamen democrático por temas de seguridad en varios territorios del país, y bueno, también este clientelismo armado que puede caber dentro de la categoría del constreñimiento al sufragante. Asimismo, habló de las condenas que se imparten por este tipo de delitos. En nuestro contexto, según la Ley 1864 de 2017, se identifican 16 categorías o modalidades, digamos, de delitos, cuya ocurrencia implica sanciones de carácter penal, que van desde la prisión de 6 a 12 años y que puede ser, digamos, afectada o potenciada, digamos, la pena si se trata de un servidor público. En ese caso es mucho más considerable. Cortico, profe. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión. Si tienen sugerencias o comentarios pueden escribirnos al correo común ieu-bog@unal.edu.co. Repito, el correo electrónico es común ieu-bog@unal.edu.co. Hoy los acompañamos en la producción de Diego Bernal, la producción periodística de Claudia Sánchez y Milton Medina, y en la transmisión vía streaming Alfredo Malavet. Hoy quien les habló
fue Miguel Silva Moyano, profesor del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por acompañarnos, nos vemos en 8 días.